Hemos estado viendo en las últimas semanas, hermanos, acerca de algunos de las, digamos, de las prerrogativas, de las cualidades, de las cosas que Jesús mismo dice acerca de él y lo que otros también decían acerca suyo, pero sobre todo lo que Jesús mismo decía y hacía acerca de él en cuanto, y que sabemos que por ese tipo de situaciones, aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora, que Jesús es Dios, que Jesús afirmó ser Dios y efectivamente lo es. Hemos visto que solamente Jesús tiene el poder para perdonar pecados, hemos visto que Jesús aceptó la adoración de la gente, hemos visto que Jesús tenía poder para resucitar y también para resucitar a los muertos. Y que vimos, lo último que vimos también hace 2 semanas, fue como Jesús resucitó, los 3 casos que vemos en los evangelios de la resurrección de personas que resucitó. Y también vimos algo de lo que los historiadores nos cuentan, nos dicen, historiadores, escritores, analistas, que nos cuentan acerca de la existencia de Jesús. Una de las preguntas que siempre se dice, que siempre se hace cuando a cierto nivel, no en todo el mundo, pero a cierto nivel, cuando tú hablas acerca de Jesús y la gente dice, bueno, ¿tú cómo sabes que Jesús existió? Y cuando uno plantea y dice, yo sé que Jesús existió porque los documentos del Nuevo Testamento así lo enseñan. Y la gente te dice, bueno, y los documentos del Nuevo Testamento son cristianos, por lo tanto no tienen mucho valor porque los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento pues evidentemente pues son escritos por personas cercanas a Cristo, con lo cual parece que no hay mucha seguridad. Cuando ese tipo de personas dicen eso, normalmente se les olvida decir que los documentos del Nuevo Testamento son documentos muy atestiguados y son documentos que cualquier historiador, hoy en día habrá gente que no crea en el Jesús bíblico, en el Jesús que aparece en los evangelios y que después desarrolla la Iglesia. Pero muy pocos historiadores pueden afirmar que Jesús no existió. Históricamente. Sabemos que hubo un hombre en Israel, en Jerusalén, a primero de lo que conocemos ahora como hace 2000 y pico de años, que existió, que tiene su nombre, que hay documentos fuera de los documentos bíblicos que atestiguan de eso, y que esos documentos fracasan. Y que Jesús ya a los pocos años de haber resucitado, ya había gente no cristianas, no creyentes, que estaban hablando de este tal Jesús. Por lo tanto, no solamente cuando decimos que Jesús no existió, en realidad estamos diciendo que la Biblia no es cierta, que la Biblia no es la palabra de Dios. Y si decimos que Jesús no existió, evidentemente no estamos creyendo en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, y no estamos creyendo que por una parte tú lo puedes entender, en personas que no son creyentes tú puedes entender, porque también hemos estado nosotros ahí, y tú puedes entender que la gente diga, bueno, ¿y tú cómo sabes que los evangelios son la palabra de Dios? ¿Tú cómo sabes que el Nuevo Testamento son la palabra de Dios? Y eso de inspirar, ¿qué es lo que significa que la Biblia es la palabra de Dios? Que es inspirar, ¿no? Pero nadie podrá decir que hay una serie de documentos, quizás no tanto como algunos puedan pretender, pero tampoco como algunos dicen. Y de hecho hay algunos que dicen, mirando a la cara, que dicen que no hay ningún documento de la existencia de Jesús histórico, cuando realmente hay documentos. Vimos algunos, vamos ahora a ver algunos, sobre esa realidad de que ya en el primer siglo, a pocos años de la existencia de Jesús, ya había gente, no miembros de la Iglesia, que hablaban de Jesús. Que también tenemos el dato de antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es a nivel global, a nivel mundial. O sea que cuando dicen una fecha, es antes de Cristo y después de Cristo. Ese es un dato que a veces menoscabamos, que no le damos mucha importancia, pero que tiene su importancia, porque realmente una figura ha sido capaz de cambiar el nivel en la historia humana. Una sola figura ha sido capaz de decir antes y después de Cristo. Eso no lo ha dicho nadie. Por lo tanto, por supuesto que sí, que ese es un argumento en cuanto a eso. Fijaros que la semana pasada, bueno, la semana pasada no, al final no pudimos venir, pero hace 2 semanas recordáis que traje este libro,
evidencia que sí es un veredicto. Hay un segundo libro sobre este autor, que yo no lo tengo, yo solamente lo hace ya muchos años compré este, pero el segundo libro está ahí, en nuestra biblioteca. Este es un libro que merece la pena. Este es un libro que yo os animaría, yo no sé si estará, supongo que sí, no lo sé, pero supongo que todavía estará en venta. No sé si estará descatalogado, no lo creo. Pero bueno, es un libro que merece la pena, es un libro que entra en profundidad, por ejemplo, con los documentos del Nuevo Testamento. Es un libro que habla de la divinidad de Jesús, es un libro que habla de las pruebas científicas también e históricas de la resurrección de Jesús. Es decir, habla de las profecías, todo muy bien documentado, no solamente con las citas bíblicas, o con los profetas o con los evangelistas y pastores y apóstoles, sino con un montón de citas de gente, de eruditos, tanto creyentes como no creyentes. Hay un montón de citas. Yo os animaría, aquellos que estéis interesados y que tengáis deseos de aprender, os animaría, no te digo que te lo dejes porque me está haciendo falta para ver, pero cuando termine el estudio de cristología, sin ningún problema te lo puedo dejar. Y ahí, si no recuerdo más, no sé si no lo puedo buscar primero, pero el segundo sí estoy seguro que está ahí. Y si recordáis bien, la semana pasada leí algunas de las cosas que vamos a leer ahora en cuanto a esta historicidad de Jesús. Y voy a permitirme recordarlo también y leerlo, porque algunos de vosotros hace 2 semanas no estuvisteis. Y los que estuvimos, como la memoria ya no es lo mismo, pues voy a recordar un poco lo que leímos hace 2 semanas. Y él, en este capítulo, él menciona algunos de los datos que tenemos acerca del Jesús histórico. Y por ejemplo dice, algunos escritores pueden divertirse. Hace una cita, que voy a leer, es una cita de un erudito muy importante en Inglaterra, que está con el Señor, F.F. Bruce, que escribió muchos comentarios y libros acerca, sobre todo del apóstol Pablo y de Cristo. Y dice, algunos escritores pueden divertirse con la fantasía de un mito Cristo, de un Cristo mito, pero no lo hacen sobre la base de la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan axiomática para un historiador no prejuiciado como la historicidad de Julio César. No son los historiadores los que propagan las teorías del mito Cristo. Ningún erudito serio se ha atrevido a postular la no historicidad de Jesús. Y ahora dice Cornelio Tácito, nacido entre el año 52 y 54 después de Cristo, año 52, 54, nacido. Y dice Cornelio Tácito, este hombre, Cornelio Tácito, fue un historiador romano, gobernador de Asia, yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña entre los años 80 y 84 después de Cristo. Y al escribir acerca de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Historiador romano, 70-80 años después de la resurrección de Jesús, dice: pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudiera impartir el príncipe, ni los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianas con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Fijaros que en este escrito y en otros también que se conservan, historiador romano Tácito, Cornelio Tácito, está hablando de lo que después muchos autores han vuelto a decir: el incendio de Roma propagado, hecho por Nerón, y cómo llega un momento en que Nerón le echa la culpa a los cristianos. Esto es historia. Esto no es me lo he hecho, claro, ¿lo hizo Nerón? No, esto es historia. Nerón lo hizo, todo el mundo y él
está hablando a los pocos años de la muerte de Cristo, está hablando de Cristo el fundador. Es decir, está hablando de una persona histórica. Cristo el fundador, que fue ajusticiado por Poncio Pilato. Está diciendo que Cristo existió, está diciendo que fue el líder del grupo que se originó, y está diciendo que fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, en el tiempo de Tiberio. Así que fijaros que estos son documentos, son citas que está dando un historiador, y no lo está haciendo 2000 años después, tampoco lo está haciendo 500 años, lo está diciendo al poco tiempo de haber estado Jesús. Hay otro testimonio de Luciano, en el siglo II, dice que este hombre era un escritor satírico y habló con desdén de Cristo y de los cristianos. Y este hombre vinculó a Jesús con las sinagogas de Palestina y habló de Cristo de esta forma, y dice: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Aquí fijaros que Luciano, siglo II, está diciendo de un hombre que fue crucificado en Palestina. Y no solamente habla de un hombre que fue crucificado en Palestina, sino que habla del primer legislador que tuvieron los cristianos. Ese primer legislador es Jesús, y que les persuadió, este primer legislador les persuadió a que fuesen hermanos, y después también les persuadió, según este Luciano, a que negasen a los dioses griegos y a los demás dioses. Así que fijaros que ya otro autor, que no tenía nada cristiano, está hablando en el siglo II acerca de Jesús, de su persona y del movimiento que originó. Flavio Josefo, posiblemente el más conocido de los historiadores del mundo romano, Flavio Josefo, que nació en el 37 después de Cristo, y cuando empezó a escribir, pues era relativamente joven. Flavio Josefo llegó a ser fariseo a la edad de 19 años, cuidado, judío, fariseo, a los 19 años. En el año 66, después de Cristo, fue comandante de las fuerzas judías de Galilea que se enfrentaron a Roma. Cuando Roma venció, él fue cogido y fue llevado al cuartel general de los romanos, y allí se quedó con ellos e escribió los libros que conocemos como de Flavio Josefo. Y es interesante, yo he traído el libro donde está la cita, por si a mí tiene interés en verlo. Yo lo voy a leer aquí, pero aquí en el libro tengo la cita. Este es un libro interesante a aquellos que no solamente que améis la historia, sino que améis, porque habla mucho acerca de Jesús. Habla acerca del Antiguo Testamento, de Moisés, de la construcción del templo, de Nehemías, de Esdras. Habla de muchas cosas y habla acerca de Jesús, un romano, o sea, un judío que después se pasó a los romanos, y habla mucho acerca de Jesús. Y hay un escrito de él interesantísimo que dice así: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. Esta es una cita de un historiador, donde habla de un hombre sabio y habla de su nombre, Jesús. Habla de que era un hacedor de maravillas. Habla de que era un hombre que hablaba la verdad. Y habla de un hombre al que pronuncia que era el Cristo y el Mesías. Y que Pilato
juntamente con los principales de nosotros, es decir, de los judíos, lo condenó a ser crucificado. Es decir, vuelve a hablar de Cristo, vuelve a hablar del cristianismo, de sus orígenes, y lo anuncia, lo dice como un personaje histórico. Tengo que deciros, en honor a la verdad, que en este caso en Flavio Josefo, no en cuanto a Cornelio Tácito, ni en cuanto a Luciano, ni en cuanto a otros que voy a leer ahora, pero en cuanto a Flavio Josefo tengo que deciros que no todos los historiadores coinciden en señalar esta cita en concreto. Todos los historiadores coinciden en que Flavio Josefo escribió de Jesús. Es que lo escribió, no se puede decir que no. Y hay citas claras de Flavio Josefo hablando acerca de Jesús. Pero esta cita ha quedado, no todos los historiadores están de acuerdo, pero hay otros historiadores que sí. Hay historiadores cristianos que están de acuerdo y hay historiadores no cristianos que no están de acuerdo, y viceversa. Hay historiadores que no son cristianos y están de acuerdo, e historiadores que no son cristianos y sí están de acuerdo. O sea, no hay unanimidad como en los otros casos, pero hay una división con digamos un 50-50 de personas que creen que es un poco forzado y que con el paso del tiempo alguien metió esta cuña en los escritos de Flavio Josefo, y otros historiadores que dicen que no, porque se quedan sorprendidos que con tan poco tiempo ya hable de maravillas, hable de un hombre sabio, hable de 10.000 cosas que hizo, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos que lo ven con cierto escepticismo, en honor a la verdad, pero otros muchos están completamente de acuerdo en que esta cita de este es real. Y si no es real, nadie puede decir que no escribiera aquí en este libro. Se escribe bastante acerca de Jesús. Por lo tanto, tenemos la cita de Cornelio Tácito en el año 112, tenemos la cita de Luciano, tenemos la cita de Flavio Josefo, y hay otra cita también de Flavio Josefo, también, en esta todo el mundo coincide, aquí no hay ninguna duda. Otra cita donde en su libro Antigüedades, donde él está hablando del sumo sacerdote Ananus, que era un sumo sacerdote muy joven, y de este sumo sacerdote él dice esto: pero el más joven, Ananus, que como dijimos recibió el sumo sacerdocio, era de disposición atrevida y excepcionalmente osado. Siguió el partido de los saduceos, que son los más severos en el juicio entre todos los judíos, como ya lo hemos demostrado. Como Ananus fuese de tal disposición, pensó que ahora tenía una buena oportunidad, como Festo estaba ahora muerto y Albino estaba todavía en camino, así que reunió un concilio de jueces y trajo ante él al hermano de Jesús, el así llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, junto con algunos otros, y habiéndolos acusado de infractores de la ley, los entregó para que fuesen apedreados. Así que fijaros que aquí, en este escrito de Flavio Josefo, él está hablando de que este sumo sacerdote, Ananus, cogió prisionero a Santiago, el hermano de Jesús, y cita literalmente a Santiago y cita a Jesús, el así llamado Cristo. Lo cita como alguien históricamente que había existido, que había estado ahí, y habla de Santiago junto con algunos otros, y habiéndolo acusado de infractores de la ley, los entregó para que fuesen apedreados. Así que fijaros que estamos hablando de cómo ya incluso un sumo sacerdote, que fueron de los que propiciaron que Jesús fuese asesinado, llama a su hermano, a Santiago, que después conocemos la epístola de Santiago, y habla de Jesús, el hermano, Santiago llamando el Cristo, el ungido. Hay otra cita de Suetonio, y Suetonio era otro historiador romano muy conocido, oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial, dice: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, es decir, otra manera de deletrear a Cristo, los expulsó de Roma. Crestus, aquí menciona a Cristo. Estaban provocando, dice, continuos disturbios. Esos continuos disturbios no eran disturbios. Esos continuos disturbios eran como que los cristianos seguían predicando
compartiendo el Evangelio, y cómo los romanos y los judíos iban detrás de ellos para matarlos. Disturbios se entiende en el sentido de que estaban haciendo lo que tenían que hacer, reunirse en las casas, orando, compartiendo el amor, ayudando a la gente, a los necesitados, etc. Esos son los disturbios a los que él habla aquí. Y también Suetonio escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Mirad cómo se veía el cristianismo al poco tiempo. A los cristianos se les veía paganos. A los cristianos se les veía no solamente paganos, sino ateos. Decían que los cristianos eran ateos porque no creían en los dioses romanos. A los cristianos también se les acusaba de canibalismo, porque decían que comían el cuerpo de Cristo y pensaban que comían el cuerpo. La propaganda que se hizo fue que comían carne humana los cristianos. También se enseñaba que los cristianos eran gente que tenían relaciones, hombres y mujeres, y en sus reuniones había bacanales. Entonces se decía que que practicaban el sexo entre los hombres y las mujeres de esta secta llamada de los cristianos. Es decir, en los primeros años a los cristianos se les dio por todo lado, y la información que había, la propaganda que había, que venían tanto de los judíos como de los romanos, pues era de ese tipo. Y al final, fijaros cómo este Suetonio pues está hablando de eso, de bajo la instigación de Cristo, que es, como os ha dicho, otra manera de hablar, de escribir acerca de Cristo. Hay otro autor, Plinio II, también conocido como Plinio el Menor, que era el gobernador de Bitinia en Asia Menor, en el 112 después de Cristo, y escribió al emperador Trajano pidiéndole consejo respecto de cómo tratar a los cristianos. Este es un caso interesante. Yo he tenido ocasión de leer algo de este autor en las novelas que Conchi habrá leído de Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo, ¿cómo era? Depende del libro que esté. Las tres novelas primeras. De Escipión. Pues Santiago Posteguillo es un escritor muy bueno. Yo animo a que lo leáis. Son tochos así, pero son novelas fantásticas. Y en una de esas novelas, no recuerdo si fue con la saga de Escipión o con la saga de Trajano, que también la he leído, ahí cuenta la historia con Trajano. Cuenta la historia de este primo. Trajano lo mandó como gobernador a Bitinia, y en Bitinia había muchos creyentes, había cristianos, y él los mataba a los cristianos. Y en el libro, uno de estos que habla de Trajano, que no recuerdo cuál, Trajano, o sea, el escritor Santiago Posteguillo, ha logrado encontrar el documento en el que él escribió al César, a Trajano, para decirle qué hacía con los cristianos, si los seguía matando o no. Es interesante. Y aquí, en el libro que estamos viendo, dice que este hombre, Plinio II, Plinio el Menor, cuando le manda la carta a Trajano, explicó que había estado matando a hombres y mujeres, niños y niñas. Eran tanto los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debería continuar matando a todo el que se rebelase como cristiano, o si debería matar solamente a algunos. Explicó que había hecho que los cristianos se inclinasen ante las estatuas de Trajano. Prosigue contando que también los hizo maldecir a Cristo, algo a lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano. En la misma carta prosigue contando de la gente sometida a juicio, que afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera. Esto es interesante. Al poco tiempo ya los cristianos se reunían el domingo. Al poco tiempo ya los cristianos se reunían, todavía no era día de fiesta, era día laborable, se juntaban por la mañana, los cristianos, y cuando terminaba el culto por la mañana se iban a su trabajo. Al poco tiempo, antes de un siglo, los cristianos ya se juntaban, documentados, ya se juntaban el domingo por la mañana para tener sus cultos. Cuando dice un cierto día fijo antes de que amaneciera, y que allí cantaban en versos alternándose un himno a Cristo como un Dios, y que se sometían a un juramento solemne.
y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de él. Así que fijaros que este hombre, Plinio el Menor, está escribiéndole a Trajano: ¿qué hago con los cristianos? ¿Qué hago? ¿Lo seguimos aniquilando o soy más permisivo? Y Trajano le responde, y en esa novela que estoy hablando de Trajano, de Santiago Posteguillo, Trajano le dice que deje de matar, que deje de matar a los que tengan mano dura, pero que deje de matar a los cristianos. Hay otro historiador, Talo, este era historiador samaritano, de Samaria. Y es interesante porque, fijaros que dice el autor del libro, dice: uno de los primeros escritores gentiles que menciona a Cristo es Talo, quien escribió en el año 52 después de Cristo. Sin embargo, sus escritos han desaparecido y tenemos conocimiento de ellos únicamente a través de fragmentos citados por otros escritores. Uno de tales escritores es Julio Africano, un escritor cristiano de alrededor del año 221 después de Cristo. Un pasaje muy interesante se refiere a un comentario de Talo, y Julio Africano escribe: Talo, en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse de sol, sin razón alguna, según me parece. Por supuesto que sin razón, pues un eclipse solar no tendría lugar durante el tiempo de la luna llena, y fue durante la luna llena pascual que murió Cristo. Así, partiendo de esta referencia, podemos ver que el relato del Evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido y requería de una explicación natural para aquellos no creyentes que lo presenciaron. Esto lo escribió Talo en el primer siglo. Como se ha dicho, no se conserva ningún escrito de él, se conservan fragmentos, y este fragmento lo cita Julio Africano para decir lo que acabo de ver, que hubo una oscuridad, que dice lo que cita el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que hubo una oscuridad cuando Jesús murió, y fue durante la luna llena pascual que murió Cristo, y menciona a Cristo. Y voy a terminar esta parte de historiadores con una carta muy conocida. Esta carta se conserva en el Museo Británico, y esta carta es de un padre a su hijo, y dice: en el Museo Británico hay un interesante manuscrito que preserva el texto de una carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo, aun cuando no estamos seguros de cuánto tiempo más tarde. Esta carta fue enviada por un sirio llamado Marabar-Serapio a su hijo Serapio. Marabar-Serapio estaba en prisión en aquel tiempo, pero escribió para alentar a su hijo en la búsqueda de la sabiduría, y le señala que aquellos que persiguieron a los sabios fueron cogidos por la desventura. Le muestra como ejemplo las muertes de Sócrates, Pitágoras y Cristo, y pone: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a estos tres hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los de Samos fueron invadidos por el mar. Los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión. Pero en lo concerniente al bien, Sócrates no murió, sino que sobrevivió en la enseñanza de Platón. Tampoco Pitágoras murió totalmente, sino que sobrevivió en la estatua de Hera. Y tampoco el sabio rey murió en lo que respecta a su influencia para el bien, sobrevivió en la enseñanza que él había impartido. Este hombre no es cristiano, este hombre está enseñando a su hijo, está diciendo a su hijo que busque el bien, y le muestra tres ejemplos de bien y tres personas sabias, tres personas sabias como son Sócrates, Pitágoras y Cristo. No habla de que Cristo fuese Dios, pero no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que había gente, historiadores, que estaban hablando de la existencia real e histórica de Cristo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa decir?
¿Estáis durmiendo? No. Digo que la atención a los creyentes ahora es muy requerido, y habla malamente de la creencia de uno y otro. Sigue. Siempre así, siempre así. ¿Alguien más? ¿Lo tenemos claro? No preguntará nada. ¿Qué? No preguntará nada. No voy a preguntar, no te preocupes, no voy a preguntar. Pero no solo, Pero sí lo tenemos claro que lo digo que no muy interesante. no solamente en este libro, hay otro, yo tengo en mi casa, por ejemplo, aquí también viene, en este libro, en uno de los libros de César Vidal. César Vidal, sabéis que es creyente, ahora mismo está viviendo en Miami, escritor, historiador, abogado, teólogo. Él se convirtió leyendo el Nuevo Testamento en griego. Es una eminencia este hombre. Yo tengo muchos libros de él, algunos son novelas, y otros son libros, son de historia, que es su fuerte, digamos. Hay dos, pero hay un libro donde él habla de por qué es cristiano y da sus razones para ser cristiano. Y en otro de sus libros habla de esto, habla de la confusión que hay de pensar que la mayoría de la gente piensa que no hay documentación sobre la existencia histórica de Jesús. Y él menciona a muchos de estos creyentes y menciona más. Este autor, George McGovern, que está en este libro, menciona a varios, pero no menciona a más, como el caso de César Vidal. César Vidal menciona a más. Es decir, lo que estamos hablando, hermanos, ante esa pregunta, antes de cosas, ¿cómo sabemos que Jesús existió? Pues lo sabemos porque el Nuevo Testamento nos enseña, no solamente el Nuevo Testamento, sino nos enseña las profecías del Antiguo Testamento. Claro, por eso decimos que eso lo sabemos los cristianos, los creyentes. Pero si una persona que no es creyente pregunta cómo sabemos que Jesús históricamente existió, pues tenemos material, tenemos libros, tenemos comentarios, tenemos documentos que nos hablan de la existencia en el siglo I, siglo II, nos hablan de la existencia de Jesús. Ellos atacan tu fe. Por eso es bueno que se documenta históricamente por personas que no son cristianas. Porque ellos lo que quieren es buscar que fallen. Que tú crees y quieren atacar la fe de los cristianos. Y es verdad que es interesante por eso, porque está ahí en la historia. Y no es otro cristiano, un historiador cristiano que la ha escrito, sino que un montón de historiadores que no son cristianos y ahí se basa la historia. Solamente tienen que ver la historia. Carmen, gracias. Que están en la historia. De hecho, hoy en día, ahora Juan me decía algo, pero déjame decir, hoy en día es muy fácil. Hoy en día le podemos decir a las personas, métete en internet. Claro. Hoy en día le podemos decir a las personas, métete en internet y averigua, pon clic y pon la evidencia histórica de la existencia de Jesús. Ponlo y salen las fuentes. Otra cosa es que la gente lo crea, pero ahí eso es como todo. Habrá gente que lo está viendo y dicen que no, pero eso ya depende de la persona. Que el que no quiere creer, no cree con nada. Vamos. Eso que tú quieras convencer tú como hermano. Por eso que te digo yo, que el Señor nació y fue. Lo sabe todo el mundo, esto lo sabe todo el mundo, que ha sido crucificado, pero después tú le dices, por ejemplo, otras cosas y no se lo cree. Cuando la profecía de Isaías hace 600 años antes ya sabía que iban a hacer eso. ¿Cómo va a hacer? Ya son cosas, tú te metes ya en conversaciones, ya esto no. Te dicen que no, en tu cara. Hay una cosa que sí, todo el mundo, yo creo que todo el mundo sabe que fue crucificado y que nació y que no hay un problema más grande que no es eso, que no existe hombre alguno en el mundo que hiciera la cosa que hizo Jesús y eso está escrito. Hay personas que realmente dicen, a mí me ha pasado, no sé si a vosotros no, cuando alguna vez hablando de Jesús, hay alguna vez, muy poco, alguna vez ha ocurrido, bueno, sabemos que Buda existe, porque hay literatura acerca de Buda.
sabemos que Confucio existió, porque hay literatura acerca de Confucio. Sabemos que Mahoma existió, porque hay literatura y documentación sobre la existencia de Mahoma. Pero, ¿y de Jesús? Y la respuesta es sí, claro que sí. Que hay ya no solamente los documentos que los cristianos amamos, sino que documentos extrabíblicos de gente que no eran creyentes y en la mayoría de los casos ateos y perseguidores hablaron de Cristo. Y además, una cosa también interesante es que proporcionan fechas y proporcionan elementos. A Lara, por ejemplo, le encanta la historia. Es muy interesante que cuando tú hablas acerca de los personajes del Nuevo Testamento, y ya se menciona a Poncio Pilato, se menciona a procuradores, se menciona a emperadores que en ese momento estaban. Es decir, se menciona a gente que el Nuevo Testamento está escribiendo de él y que son gente real. Poncio Pilato fue real. Todos los personajes que aparecen en los evangelios fueron reales. Por lo tanto, esas personas son reales y lo que nos dicen estos libros es que esos personajes fueron reales y también ese tal Jesús, ese fundador de ese movimiento, esa gente que eran paganos, esa secta, y fue el fundador y que, como alguno ha dicho, incluso atestigua que resucitó y que sus seguidores atestiguaban que había resucitado. Y que todos tienen fecha. Y que todos tienen fecha, efectivamente. Porque si tú dices una cosa, una historia, y ahora no viene la fecha de la historia, no lo puede justificar, pero con los datos que hay. Muy bien, fijaros. He leído algunas cosas sobre historiadores, pero voy a leer algunas cosas sobre hermanos judíos de aquella época, creyentes de aquella época. Por ejemplo, Tertuliano. Aquí se puede decir, hombre, Tertuliano no era es de vosotros, pero es interesante que Tertuliano, al poco tiempo, ya estaba hablando con certeza acerca de Cristo. Tertuliano era un jurista, teólogo de Cartago, y en un libro que escribió sobre defensa del cristianismo, que por cierto es un libro que hoy en día se sigue usando a la hora de la defensa del Evangelio, a la hora de defender de la apología del cristianismo, él lo escribió en el 197 después de Cristo, y ante los romanos, ante la autoridad romanos en África, él escribe y hace mención de un intercambio epistolar entre Tiberio y Poncio Pilato. Entre Tiberio, en real, y Poncio Pilato, real. Y él escribe la correspondencia que tuvieron y dice: según Tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo. Presentó el asunto ante el Senado con su propia decisión en favor de Cristo. El Senado, por no haber él mismo dado su aprobación, rechazó la proposición de este. César se mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar su vida contra los que proclamaban que contra este tipo, porque había dicho que Cristo había resucitado. Así que fijaros que Tiberio y juntamente con Poncio Pilato están escribiéndose, y Tiberio está hablando de la divinidad de Cristo. De la divinidad de Cristo. Y el propio César tiene que salir y decir y descargar su vida contra los aquellos que le estaban enseñando que Cristo era el Señor. Y se lo está diciendo a Poncio Pilato. Fijaros, el que lo había matado. Bueno, el que se había lavado las manos y había lavado. Así que fijaros, esto lo está diciendo Tertuliano en su apología. Y hay otro hermano nuestro, Justino Mártir, también muy conocido, y dice: alrededor del año 150 después de Cristo,
Justino Mártir presenta su defensa del cristianismo ante el emperador Antonino Pío y le hizo mención del informe de Pilato, el que Justino suponía debía estar preservado en los archivos imperiales. Pero las palabras, dice, horadaron mis manos y mis pies, dice él, es una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz. Y después que fue crucificado, los que le crucificaron echaron suertes sobre sus vestiduras y las dividieron entre ellos. Y puede usted informarse de que estas cosas fueron así en las actas que fueron levantadas en tiempos de Poncio Pilato. Más tarde dice, fácilmente puede usted convencerse de que él hizo estos milagros a través de las actas de Poncio Pilato. Así que fijaros que Justino Mártir escribe en su libro Defensa del Cristianismo ante el emperador Antonino Pío y le hace mención que había un informe de Pilato, que posiblemente Antonino Pío ni sabía el documento, ni tenía ni idea, ni nada, pero él se lo dice y le escribe que hay un documento los primeros años del cristianismo que de un hombre que horadaron sus manos y sus pies y una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz, y que este hombre fue crucificado y los que le crucificaron echaron suerte de que sobre su vestidura y las dividieron entre ellos. Y usted, Antonino Pío, emperador, usted puede informarse de que estas cosas fueron así en las actas que fueron levantadas en tiempo de Poncio Pilato. En fin, este hombre puede decir, vaya usted, donde están guardados los documentos, y vaya usted a este documento y vea usted mismo lo que Poncio Pilato estaba escribiendo. Y este Poncio Pilato estaba diciendo que horadaron sus manos, horadaron sus pies, y que fue crucificado y que echaron sobre sus vestiduras. Es decir, está hablando de la existencia de Jesús. Y está diciendo un testigo, como fue en este caso Pilato, de un documento que como ya sabe dónde está el documento, pero un documento que el emperador evidentemente no había leído, ni tenía ni idea de lo que había ocurrido. Así que fijaros, hermanos y hermanas, estos son solamente algunos de las evidencias de historiadores que en el primer siglo, el segundo siglo, escribieron acerca de la existencia de Jesús y de los considerados padres de la Iglesia, que también en este libro, por ejemplo, que yo tengo aquí, que está escrito por el mismo autor muchos años después, porque le ayuda a escribir su hijo, es que tiene otro libro escrito por su hijo. Yo cuando veo el mismo autor, juntamente con Barbaus, y es un poco un resumen de lo que él escribe aquí. Y es interesante que él también en este libro habla. Sabéis que aparte de los documentos del Nuevo Testamento, tenemos las cartas, los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y tenemos no solamente los libros apócrifos, sino hay mucho material que no son malos, que no son libros apócrifos, que la Iglesia lo reconoce como historia. No estoy hablando de los libros apócrifos, que hay montones, sino de libros que fueron escritos y de personas, hermanos nuestros, que escribieron. Y ahí yo tengo también, hoy no lo traigo porque me parecería una barbaridad traernos libros, pero Policarpo, por ejemplo, que fue obispo, Ignacio de Antioquía fue obispo, Irineo fue obispo, y escribían una serie de cartas, como las cartas de Pablo a los tesalonicenses, a los filipenses, a los efesios. Pues estos hombres también escribieron cartas, no son autorizadas, no son inspiradas, pero escribieron cartas también a muchas iglesias. Y dice, los padres de la Iglesia se refieren a Cristo como eterno, Dios encarnado, creador o poseedor de otros atributos divinos exclusivos en sus escritos. Y por ejemplo cita Policarpo en el año 69, que vivió entre el año 69 y 155, obispo de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan. Esto a mí siempre me llama la atención, porque Policarpo se sabe que fue discípulo de Juan, pero muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, a los responsables de la Iglesia se les llamaba obispos, no del siglo III, a los se les llamaba obispos al final del siglo I y principio del siglo II. Se les llamaba obispos, no ancianos, no pastores, sino obispos. Y dice
obispo de Esmirna, fue un discípulo del apóstol Juan y escribió: ahora que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo sumo sacerdote eterno, el Hijo de Dios, Jesucristo, vivifique vuestra fe. Y habla del Señor Jesucristo y del sumo sacerdote, el eterno, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ignacio, que murió en el año 110, cabeza de la iglesia de Antioquía y contemporáneo de Policarpo, de Clemente y de Bernabé, y que murió como mártir en el Coliseo, en su epístola a los Efesios, que no tiene nada que ver con la epístola a los Efesios que tenemos en la Biblia, escribe de Cristo como nuestro Dios Jesucristo. En otra carta, Ignacio exhorta a Policarpo a esperar en el que está por encima de toda temporada, temporal, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, que sufrió por amor a nosotros. Y después empieza a dar cita de Ignacio a los Efesios, Ignacio a los Magnesios, que es otra iglesia, que no tiene nada que ver con la unidad, sino a los Magnesios, Ignacio a los australianos, Ignacio a los romanos, etcétera, 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 y en todos habla de Cristo como Dios. Esto está en los libros. Lo mismo no tengo la semana que viene pero está en los libros de los padres de la iglesia. Y todos los padres de la iglesia pues nos hablan no solamente de la existencia de Jesús, que ya estaba, sino de su divinidad, que es donde quiero ir, de su divinidad. Es decir, a principios del cristianismo, la iglesia en su totalidad creía en que Jesús era Dios. Empiezan a surgir otras discrepancias ya más adelante. Empiezan a surgir ya gente que empiezan a dudar y a decir que Jesús no era Dios, y también a decir que Jesús no era auténtico, no era hombre. Y empiezan a surgir una serie de doctrinas, que veremos en su momento, acerca de estas falsas enseñanzas que sobre todo a partir del siglo II, final del siglo II, principio del siglo III, comienzan. Acerca de esas falsas enseñanzas que ya Juan apunta en los evangelios y sobre todo en Primera de Juan sobre el movimiento gnóstico, que hablan e empiezan a decir que Cristo no era Dios. Así que fijaros, hermanos, en esta tarde, ya voy a terminar, lo que estoy procurando que podamos entender es que Cristo no solamente aparece en los documentos del Nuevo Testamento, que para nosotros sería suficiente. Para nosotros sería suficiente. No ha habido nadie que haya hecho lo que Jesús ha hecho. Y lo atestiguan los evangelistas, lo atestiguan hombres como Pablo, un perseguidor de la iglesia que al final habla de Cristo y ama a la iglesia. Eso que ¿a quién se le ocurre? ¿Quién inventa eso? Un judío recalcitrante, los judíos recalcitrantes como eran Pedro y los demás, y se convierten a Cristo y predican el evangelio a los gentiles. ¿Eso a quién se le ocurre? O sea, para nosotros es suficiente la documentación que tenemos, pero hay evidencias de Jesús histórico, y hay evidencias de que Jesús nació, vivió en Judea, en Israel, y hay evidencia de que hubo mucha gente que lo siguió, y hay evidencia de que hablaba de este tal Cristo, fundador de esta secta, que murió, incluso de que le pusieron los clavos en las manos y en los pies, y hay documentos escritos sobre él. Eso nos da una conformidad y una seguridad todavía más importante en cuanto a la existencia real, no un mito, porque a Jesús se le ha dicho de todo, que era un mito, que era una cosa organizada por la iglesia primitiva, que fue un engaño del apóstol Pablo, en fin, se ha dicho de todo acerca de Jesús, pero lo que estamos viendo es que Jesús fue alguien completamente diferente. Amén. Comentarios, preguntas.